Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo webcast y en el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, muy necesario hoy en día y que además está revolucionando el marketing. Tenemos con nosotros a un experto, ya sabéis que a mis invitados no les gusta que utilice la palabra experto, pero Cristian Rico, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, Pilar. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias por estar aquí. Cristian es un, vamos a decirlo, especialista en SEO, pero además es un emprendedor y tiene muchas cosas que decirnos sobre cómo hoy en día tenemos que realizar, diseñar, desarrollar y sobre todo optimizar nuestra web para que seamos visibles. Ujú. Cuéntanos, Cristian, un poco tu trayectoria, porque eres muy joven para ser emprendedor, lo cual pues me parece maravilloso. Y cuéntame un poco tu perfil y qué haces, con qué nos vas a Claro. sorprender. Sí, a ver, yo ahora mismo soy consultor SEO, es decir, ayudo a otras empresas a conseguir resultados a través de Google, ¿no? Ya sea ventas, conseguir suscriptores, cada una pues sus objetivos. Y aparte también tengo mi parte de emprendedora, en el que tengo pues mi propio SaaS de SEO, ¿no? Un producto en forma de software para ayudar a otros a preparar su propia estrategia. Y bueno, eso sería lo que estoy haciendo hoy en día. Obviamente, no, desde el minuto uno no estaba en este lugar, ¿no? Hay un camino que recorrer. Entonces, bueno, tirando un poquito más para atrás, como has comentado, yo me gradué de biotecnología, entonces yo oficialmente soy biólogo. Ujú. Pasa que no, ya estaba viendo de que no quería pues ir hacia ese lugar porque la situación, la remuneración, las condiciones no acaban de encajarme y entonces decidí tirar por el camino del marketing y como bueno, se me presentó la oportunidad en una incubadora de la zona, que yo por entonces estaba viviendo en Tarragona, pues montar una startup con mentores, etcétera. Entonces, como justo estaba empezando, me vino de fábula y me metí con ellos a hacer un proyecto, ¿no? Estuve 2 años trabajando con ellos, no salió finalmente, no fue un proyecto exitoso, pero bueno, aprendí mucho y entre ellos de lo que más aprendí era de SEO. Entonces, pues el camino a Fantástico. seguir después de ese no éxito del proyecto, porque tampoco me gusta llamarlo fracaso, como sabía mucho de SEO, pues decidí ofrecer esa habilidad para conseguir caja, porque al final todos tenemos que vivir y comer. Y Exacto. aparte, pues el espíritu emprendedor sigue ahí y yo sigo pues montando otro tipo de productos más escalables, creando una marca personal y bueno, toda esa historia en el que seguramente muchos de los que nos estén escuchando se encuentren en la misma situación. Efectivamente. Además, tú eres un perfil que realmente me está sorprendiendo últimamente y además me gusta mucho porque eres un perfil, lo que llaman ahora transversal, que viene de una cosa y hace otra. Y eso me parece fantástico porque el conocimiento lo llevas contigo y puedes aportar muchísimo tu experiencia de haber emprendido. Fracaso, por supuesto que no, todo lo contrario, porque estás aquí gracias a esto. Pues Mm. mira, vamos al meollo porque si no nos vamos por otros Venga. caminos y acabamos hablando de otras cosas. El webcast de hoy, la verdad es que está dirigido un poco a hablar de la actualización del SEO y las tendencias y qué es el SEO en 2025, porque ha pasado ya mucho, mucho tiempo desde que Google inició su SEO y sus recomendaciones de lo que teníamos que hacer para tener un crecimiento orgánico. Entonces, vamos a directamente a ver cómo podemos innovar con estas estrategias actuales y sobre todo teniendo en cuenta la gran revolución tecnológica que tenemos hoy en día, que es la influencia y la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial. Pues Ujú. vamos con la primera pregunta. ¿Cómo, Venga. cómo ha evolucionado el SEO en los últimos años y qué cambios consideras que son los más relevantes para los emprendedores hoy en día? Claro, quizá estaría bien, antes de mencionar los cambios, explicar un poco qué es el SEO, por si hubiese alguna persona que no lo tuviese en el radar y para que luego tenga contexto y entienda bien de qué vamos a Pues hablar. adelante, Venga. adelante. El SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, que en español sería optimización para los motores de búsquedas. Entonces, es una de las ramas de marketing que se encarga de eh, todo lo que sea estrategias para que tu web posicione más arriba posible cuando alguien busca algo en Google, ¿no? Entonces, poniéndole el ejemplo, si tú ofreces unos servicios de coaching para emprendedores,
pues que cuando alguien busque coaching para emprendedores, salgas tú arriba, porque al final las personas siempre tendemos a hacer clic a lo que está posicionado en las primeras partes, ¿no? No solemos ir a la página 10 de Google a ver qué resultados hay No, por ahí. la primera Entonces, página y punto. claro, Y ahí, las cinco los tres primeras primeros resultados. posiciones y ya está. Totalmente. Entonces, el SEO son las estrategias que se encargan de eso, ¿no? De intentar que el cliente o que la web, pues, el que estamos trabajando salga más arriba. Entonces, partiendo de esa premisa, un poco con lo que has comentado de la historia y la evolución, es que, claro, el nombre tiene un poco de trampa porque se llama Search Engine Optimization, ¿no? Entonces, optimización para el motor, Claro, para Google. Y claro, lo que se ha hecho anteriormente era optimizar las webs, los contenidos, las páginas, lo que sea que quisieras posicionar para que a Google le cayera bien, a Google le gustase, se lo exacto. tragase, ¿no? Un poco, porque claro, el usuario ahí muchas veces era como el segundo plato, cuando tendría que ser el primero. Entonces ahí pues hacía mucho de qué palabras clave añado, cuántas veces lo añado en el contenido. Hay Ujú. veces que había muchas estrategias como tramposas, ¿no? Por ejemplo, que ponías un texto pero oculto, o sea, no lo hacías Sí, visible, entonces si tú entrabas en la web no lo veías, pero en el código fuente estaba, ¿no? Y eso ayudaba, pues claro, Google al final no tiene ojos, él coge el contenido de la página, lo sí. procesa y dice, vale, aquí hay este contenido, aunque luego visualmente no se veía, ¿no? Entonces todo esto sí que se fue optimizando y ya Google pues no se iba tragando estas trampas que iban haciendo las personas. Entonces, una de las principales cambios y tendencias que hay ahora es que Google antes era el actor principal y el actor principal es el usuario. Entonces, partiendo de esta premisa, ya no tenemos que preguntar qué prefiere Google, qué le gustaría, cómo lo podemos optimizar para él, sino que aquí ya partamos un poco que se metería la parte de usabilidad y experiencia de usuario, de cómo hacemos que la persona que está buscando tal cosa, nosotros podamos satisfacer su intención, su necesidad y que nuestra página sea lo mejor respondiendo a coaching de emprendedores o la mejor respondiendo a zapatillas deportivas para hombres, para running, lo que sea, ¿no? Entonces ahí Sí. ya partimos de otro enfoque. Entonces, bueno, lo que estás diciendo es muy revolucionario y estoy segura que muchísima gente no lo sabe, porque todavía piensan los que diseñan webs, o no solo los que diseñan web, los que compran una web, ¿no? Los que le compran a una agencia de diseñadores de web, una agencia de marketing, la web, todavía piensan y se obsesionan con esas keywords, con esas long time words, con todas esas normas, ¿no? Esos checklists que nos guiaba el SEO, ¿no? Cuando nos hablaban de esas arañas que van buscando y efectivamente, como dices tú, ocultar una keyword en un código de fuente para que te encuentren, ¿no? Pero tienes razón que lo que cobra mucha importancia hoy en día es la UX, la experiencia de usuario, ¿no? Mm. Cuéntame. Efectivamente, definiendo la situación del SEO actual, ¿cuáles son los errores que cometen hoy en día estas personas que todavía no entienden lo que es esa experiencia de usuario? Ujú. Vale. A ver, el error principal que suele, o sea, en el SEO de antes, ¿no? Un poco por ir otra vez a la comparación. Si una persona, aquí entramos en comparando artículos de blog, ¿vale? Que ya no entramos en categorías, productos. Ahora vamos a centrarnos un poco más en la parte de un contenido en el blog. Entonces, si una persona está buscando en Google si un reloj inteligente se puede sumergir en agua, en el SEO antiguo, digamos, lo que iba a ocurrir es que se iba a encontrar un artículo súper extenso, infumable, con un montón de contenido, un montón de párrafos súper largos, que ahí eso no hay quien se lo trague, y al final del todo, casi escondidito, se encuentra la respuesta de si el reloj se puede sumergir en agua o no. Ese sería el Exacto. enfoque antiguo, en el que Ujú. al final ahí lo que queremos es pensar en Google y pensamos en nosotros, porque queremos que el usuario se esté mucho tiempo en la página, porque a lo mejor tenemos anuncios o tenemos otro sitio donde queremos que haga clic, entonces presupones que si lo mantienes, lo retienes en tu web lo máximo posible, pues es beneficioso para ti. Vale, eso sería el enfoque antiguo. El Ujú. enfoque nuevo, actual, lo que se hace es todo lo contrario. En vez de dar la respuesta al final del todo, casi de forma escondida, se da al principio, de forma directa. Entra la persona y un poco como respuesta instantánea, ¿no? Porque también estamos ya muy acostumbrados a formato TikTok, formato Instagram, de voy, busco, lo encuentro, genial, no lo encuentro, salto, me voy a otro lado. Exacto.
Entonces, con el enfoque nuevo, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Al principio, dar la respuesta directa diciendo si este reloj se puede sumergir en agua o no, pero luego siempre van a haber matices, porque dices, vale, y en agua dulce, agua salada, en los dos se puede. ¿En qué profundidad puedo entrar y Claro, hacer submarinismo con el reloj? ¿O solo me puedo quedar por la superficie? ¿O le pueden caer unas gotitas, ¿no? Entonces tú dices, efectivamente. mira, pues por norma general se puede sumergir, pero tienes que ir con cuidado porque a lo mejor, depende del tipo de agua, la profundidad, ya no vas a poder. Y entonces en el artículo haces esta extensión, explicas un poco más al detalle, en profundidad, pero ya le das una motivación para que se quede. Entonces, él ya ha visto la respuesta a lo que buscaba. Sí, Luego ha descubierto un mundo nuevo que no sabía, que dice que depende de ciertos matices, pues no sé, es más información, ¿no? Entonces ya le invitas a que se quede a leerlo y ya sí. finalmente, cuando ya satisfecho y dices, ¡guau, qué bien! Ya me he enterado, perfecto, no sé qué, ahí pues a lo mejor le ofreces leer otro artículo, le ofreces suscribirse a tu lista para aprender más, le ofreces comprar tu producto, depende de un poco el contexto y cuál sea tu web, pues lo tiras por un lado o por otro. Pero esa sería la principal Sí. diferencia que habría. Eso, bueno, es súper interesante, ¿no? Y yo estoy pensando lo importante que es hoy en día, por ejemplo, para un emprendedor que va a hacer una nueva web o tiene que, o quita la suya y pone otra, lo que sea, ¿no? Y entonces Ujú. sí que es verdad que es muy importante ese enfoque. Yo insisto muchísimo con los emprendedores precisamente en que la web tiene que estar diseñada a partir de satisfacer esa necesidad del que la usa, ¿no? Del que se mueve por ella. Y efectivamente lo que has dicho, esto también viene dado por la influencia de las redes sociales, de la rapidez en la respuesta. Pero ¿qué hacemos, ¿vale? Con esas web que ya están ahí. O sea, ¿qué puede hacer un emprendedor hoy en día Ujú. para hacer su auditoría de su SEO, de su web? O sea, ¿qué hace con lo que tiene ya? Claro, aquí habría varias partes en la etapa de, o sea, dentro del mundo de SEO, ahora hemos hablado de contenidos, que aquí pues lo que podría hacer depende del tamaño de la web, lo grande que sea, etcétera. Pues bueno, si tienes 20 artículos, pues ve revisándolos y ve intentando adaptarlos del enfoque que tenías antes un poco al enfoque más nuevo, ¿no? Que eso pues depende de la temática, pues se va a poder hacer de una forma o de otra, pero bueno. Algo que se podría hacer sería ir empezando a revisar los contenidos que tienes publicados. ¿Satisfacen bien la necesidad del usuario? ¿Responde bien a lo que el usuario está buscando? Una forma muy sencilla de hacerlo es buscar la palabra clave principal, que sería pues, por lo que quieres posicionar, lo buscas en Google y vas entrando en los primeros resultados que salen y vas viendo un poco qué enfoque siguen ellos, porque normalmente, no siempre, porque a veces que a lo mejor no ha entrado un jugador aún en el mercado que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces lo que sigue saliendo es el enfoque antiguo, que eso es una oportunidad buenísima. Pero Claro. bueno, algo que puedes hacer es ir viendo qué está saliendo por arriba y te fijas, ¿lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? ¿Qué enfoque están siguiendo? Pillas inspiración y vas adaptando tus contenidos, ¿no? Entonces eso sería una parte. Luego, una vez que ya tenemos los contenidos bien, también podrías revisar pues lo que viene siendo la estructura, las URLs, cómo enlazas de una página a otra, porque claro, por ejemplo, el artículo de blog, su objetivo es atraer a una persona que está en una fase del embudo muy informativa. O Sí, sea, por ejemplo, vamos al caso de zapatillas deportivas porque tengo una tienda online. Entonces, tú tienes por un lado la parte transaccional, que son las categorías de producto, los productos, etcétera, y luego tienes la parte más informativa, que lo trabajas en el blog. Pues cuánto dura una zapatilla deportiva, cada cuánto cambiarlas, cuáles son exacto. mejores, las mejores marcas, etcétera, ¿no? Entonces, tu objetivo siempre va a ser llevarlo de la parte informativa, es decir, del blog, ir llevando personas cualificadas a la parte transaccional. Entonces, revisar un poco cómo tienes estructurados esos enlaces de un artículo a otro o de un artículo a una categoría. Si yo estoy hablando cuáles son las mejores zapatillas deportivas, pues obviamente no te voy a enlazar a una toalla de playa porque no tiene ningún sentido. Claro, Si la persona está buscando zapatillas deportivas, pues te voy a enlazar a los mejores productos y luego si quieres ver más, te vas a la categoría. Luego otra cosa importante sería la arquitectura, que eso tiene mucho que sí, ver con el enlazado interno, pero bueno, eso sería un poco, pues, qué secciones va a tener tu página, cómo lo vas a estructurar, si sí, tienes una sección de eventos, pues que dentro estén todos los eventos listados, si tienes una sección de blog,
que dentro estén todos los blogs, igual con las categorías, con los cursos, ¿no? Es un poco cómo vas a estructurar las diferentes salas que puede tener tu web, de forma que un contenido que sea más similar, pues Sí, intentar que esté un poco más agrupado entre ellos y que no tengas todo ahí esparcido de cualquier forma. Si tienes una web muy pequeña, esto no es tan importante, pero a medida que tu web escala, no es lo mismo ir teniendo las cositas guardadas en sus carpetitas que tenerlo todo ahí desperdigado por el dominio raíz, ¿no? exacto, Entonces, exacto. una forma muy sencilla es ir agrupando contenidos similares por carpetas, ¿no? Pues el Claro. blog barra blog, cursos por barra cursos, formación por barra formación, e irlo metiendo así un poquito más organizado. Bien, Y yo te voy a luego ya, hacer una pregunta un vale, poco que vale. es la pregunta del millón y que todos quieren saber, ¿no? Porque independientemente de lo que estás diciendo, de mejorar este SEO y tener en cuenta cómo es el nuevo SEO en función de la experiencia del usuario, yo me pregunto, ¿y cómo compite un joven emprendedor, ¿no? Una empresa pequeña con un grande que sale en la primera posición de SEO, ¿no? Porque, claro, además tenemos en cuenta que esa persona, esa empresa que sale en primer lugar delante de ti, está pagando, o sea, está haciendo SEM, ¿no? Entonces, ¿cómo competimos a nivel de SEO con esos grandes que tienen esa autoridad de marca, ¿no? Esa reputación? Claro, sí, ahí lo que hay que hacer es intentar buscar un enfoque más especialista, porque el que es grande, lo más probable es que ya mueva mucho tráfico y como ya tienen una cierta autoridad, por los términos más jugosos que tienen más búsquedas, va a ser muy complicado que tú aparezcas. Claro, Entonces, vamos al ejemplo de una tienda de teléfonos, ¿vale? Pues claro, tú no puedes intentar aparecer por móviles Xiaomi, móviles Samsung, iPhones, o sea, es imposible que tú como jugador nuevo claro, acabes apareciendo por todo tipo, intentes competir con un Amazon. Es imposible. Lo que exacto, tienes que hacer es convertirte en un especialista, pero eso ocurre tanto en SEO como en cualquier tipo de sector, negocio, área de exacto, marketing. Tienes que exacto. buscar qué te diferencia a ti versus a los que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro sector, la comida para perros. Hay un montón de marcas y es súper complicado llegar a posicionarte por pienso para perros y Claro. etcétera, ¿no? En cambio, si añades un matiz de comida vegana para perros, pues claro, ahí ya que va a sacar a Google, va a sacar a Amazon, va a sacar a un tienda animal que son generalistas o va a sacar a uno que es especializado en comida vegana para perros, que tiene un montón de contenido sobre eso, un montón de categorías, que llega a un nivel de profundidad mucho mayor, pues claro, ahí es donde están las oportunidades. Efectivamente, tienes mucha razón. Hay que destacar con algo que te especialice, que eso no quiere decir que si tú atraes al tráfico por esa especialización, luego no puedas ofrecer otros servicios, obviamente, Claro. ¿no? Que es lo importante. Pues para hacer una buena auditoría SEO, ¿qué herramientas recomendarías tú en la actualidad? Mm, para lo que hemos estado hablando hasta ahora, yo creo que es solo pensar, o sea, no necesitas una herramienta como tal, puedes usar ahora hemos hablado de buscar en Google, puedes usar una herramienta rollo ChatGPT o alguna cosa así para que te ayude a pensar, no Muy para que te bien, dé la respuesta, sino para que te pongas a dialogar con él y digas, mira, pues yo creo que aquí puedo comentar primero esto y luego mencionar esto otro, o que le pases un listado de todos tus artículos y te ayude a relacionar cuáles son más similares o cuál debería enlazar a uno a otro, etcétera, pero no como pongo aquí esto y mágicamente me da la respuesta y yo ya lo implemento, sino para que te ayude a ti a razonarlo. Y luego está la otra parte, que sería, o sea, el 80% de lo que hemos hablado, o sea, de lo sí, que importa en el SEO, el 80% es lo que hemos comentado hasta ahora. Luego estaría el 20% restante, que sería, el 80% sería que satisfacer la búsqueda del usuario y sí, el 20% restante sería que Google lo entienda. Porque tú claro. puedes ¿Y eso cómo lo satisfacer muy bien hacemos? tu búsqueda, puedes tener el mejor contenido, pero si a nivel técnico Google no te va a entender, pues porque a lo mejor entra en tu página web y no ve ningún contenido porque lo tienes oculto, o a lo mejor tienes una etiqueta no index que le dice a Google que ese contenido no se puede Claro, mostrar en Google y por mucho que tú tengas la mejor pieza, no vas a salir nunca. exacto. Entonces, para la parte de revisar la parte técnica, ahí hay herramientas que te permiten ir haciéndolo página por página, como podría ser una extensión que se llama Detail SEO Extension, como extensión SEO detallada, que te Ujú. permite
hacerle clic y te ves muchos de los temas técnicos, lo ves en directo página por página. Luego Sí, también tienes la parte de PageSpeed de Google que te permite hacer test de velocidad, pues para ver que esté bien optimizado, etcétera. Y luego yo, por ejemplo, el proyecto que estoy montando también tiene que ver con la parte técnica y te permite hacer lo mismo que estas dos que hemos comentado, pero de forma masiva en toda la web, ¿no? Para que no tengas que ir claro, página por página. Y bueno, esa pues, se llama Rook Audit y es una cosa similar. Tú le pones tu página y va mirando un montón de aspectos técnicos para ver que tu web lo cumple o no. Entonces, esa sería la parte del 20%. Si tú no tienes el sí, 80% restante, no vas a posicionar bien por mucho que tengas el SEO claro, técnico niquelado. Pero claro, si aquí ya estamos dos personas que a nivel contenido, resolver la búsqueda lo hacen bien, pues que tú tengas la parte técnica bien resuelta es un plus. exacto. Sí, sí, no, es el complemento perfecto. Está claro que primero hay que tener esa estrategia, ¿no? Tener claro de cómo va a llegar tu usuario. Entonces, entrando ahí, ¿qué consideras tú que tiene que ser esa estructura? ¿Cuáles son esos elementos esenciales para que la web sea intuitiva y fácil de navegar para ese usuario? Ujú. Vale, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza son las opciones. Intentar darle el menor número de opciones posibles. Eso de ir a un menú de navegación y que hayan 100 elementos para clicar o que tú Claro, entres en la página y te salgan 5 pop-ups y 10 anuncios, eso es horroroso, tanto para SEO como para experiencia de usuario. La persona ahí no sabe qué hacer y lo más claro, probable es que tal cual entre, salga del sitio. Entonces, lo principal que muchos fallan es eso, porque claro, hay muchos que su forma de monetizar es la publicidad. claro, Entonces ahí lo que hacen es meter publicidad por todos lados y eso es un problema porque la búsqueda no se está satisfaciendo, la experiencia es mala y eso es contraproducente a largo plazo porque ahora a lo mejor tienes visitas, le metes publicidad, te pasas, la experiencia es claro, mala, pierdes visitas. Entonces, claro, ahí hay que ver un equilibrio de eso. Entonces, primero es no dar muchas opciones y no saturar con pop-ups, ventanas emergentes, un montón de enlaces, etcétera. Y luego, otra cosa que se me ocurre sería, quizá también tiene que ver con el tema de enlaces, pero sería el sí, apuntar al contenido adecuado, ¿no? Lo que hemos comentado antes de, si estoy hablando sobre zapatillas deportivas, pues no me lleves a comprarte una toalla de playa porque claro, no es donde estoy, no es lo que me interesa. Entonces claro, hay muchas oportunidades que se están perdiendo. Y luego, esto ya no tiene que ver tanto con experiencia de usuario, sino más a nivel de negocio, sí, pero creo que es importante que lo comentemos porque creo que le puede ayudar a muchas personas, que es intentar conseguir el correo de esa persona, ¿no? Darle algún incentivo, porque claro, sí, si tú tienes, vamos al ejemplo de una tienda o que vende servicios, vamos a poner que vendo SEO, ¿no? En mi caso, yo lo que hago con las personas que llegan a mi blog no es venderle mi servicio de SEO que me contrate, porque lo más probable es que me acaba de conocer de una búsqueda en Google y esa persona no claro, sabe nada de mí, no confía en mí y es improbable que me vaya a comprar. Entonces ahí lo que hago es pedirle un paso más pequeño, que es que se acabe suscribiendo a mi newsletter, porque aporto algo claro, que está relacionado con lo que estaba leyendo. Porque si yo estoy hablando sobre SEO, pues te voy a dar no sé, un libro, una plantilla, una cosa, un recurso que a nivel de SEO sea valioso para ti y tú es probable que te lo vayas descargando. Entonces, intentar pues que los pasos, ¿no? Los caminos, los saltitos que va dando la persona que desconoce quién eres hasta que llega a comprarte, pues que vayan siendo poco a poco y no le pidas de repente a una persona desconocida que se vaya a la claro, cama contigo. Eso no exacto, va a sí, pasar. sí. Sí, no, sí está claro que cuanto más simple mejor. Muchos emprendedores y empresas también, o sea, en general, cometen el error de querer ponerlo todo, ¿no? Es decir, no, es que Sí. tengo que decir todo. Igual, así que pasa, que un montón de texto, un montón de fotos. No, no, es que tengo que ponerlo todo porque es que esto es algo muy normal, lo habrás visto cientos de veces, ¿no? O sea, es que tengo que poner este producto y este también, y tengo que explicarlo todo, y, no sé, y al final es abrumador, ¿no? Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene que ser muy simple. Y además, creo que es súper importante tener en cuenta la inteligencia artificial. O sea, porque hoy en día casi todo ya se busca y se encuentra y se diseña y se piensa a través de herramientas de inteligencia artificial. No has nombrado al ChatGPT, pero es que ahora Mm. incluso la gente consulta más ChatGPT que Google, ¿no? Entonces,
¿qué está pasando? ¿Cómo va a quedar ahora el SEO con esta Ujú. inteligencia artificial que todo el mundo está empezando a utilizar? Sí, a ver, ahí también depende un poco de la burbuja que te muevas. Si estamos moviéndonos en la burbuja de los emprendedores, ahí es más probable que ChatGPT, Perplexity, estas herramientas te suenen más. Pero Claro, el gran volumen de la gran mayoría de personas no tiene ni idea ni sabe lo que es ChatGPT y a lo mejor si lo ha usado, se ha entrado 2 veces y ya ya, está, ¿no? Entonces, ahora mismo sigue siendo el predominante Google, pero por magnitudes muy grandes, o sea, diferencia. Creo que no sé si era el 93% de las búsquedas del año pasado se hicieron en Google, luego venía Bing, luego venía otro buscador y sí, luego ya al final del todo pues viene ChatGPT, y viene Perplexity y vienen otras, ¿no? Entonces, a nivel de 2025 aún le queda mucho a las IAs para que puedan llegar a despancar a Google, si es que lo llegan a hacer en algún momento. Porque claro, también es cierto de que depende de lo que sea que estés buscando, te vas a fiar más o te va a ser más útil usar un ChatGPT que usar Google. Porque, por ejemplo, si yo estoy buscando o tengo dudas sobre una decisión financiera o de inversión, etcétera, yo no voy a fiarme de la acción que recomiende comprar un ChatGPT de turno. Porque vete a saber, te han sacado la información si se lo está claro, inventando. O sea, no es una fuente de autoridad para mí. O temas de salud. Yo no voy a fiarme exacto, sí, no sé, de si me ha salido un grano aquí, qué significa, qué es esto, me voy a morir. Claro, yo no voy a claro. fiarme de lo que me diga ChatGPT. Siempre voy a buscar pues, una web de un doctor o una web de alguien que sea de autoridad para esos temas, ¿no? En cambio, si es algo intrascendente, que no importa nada sobre, por ejemplo, bueno, aquí depende de la persona, puede ser más importante o menos, pero por ejemplo, ayer estaba usando ChatGPT para pasarle fotos de mis plantas y decirles si están saludables o les echo un poquito más de agua. Pues esa experiencia se está resolviendo mejor en ChatGPT que no en Google, porque ahí pues no le puedo subir Claro. mi planta en concreto y que me diga la persona, pues está muy bien, o pues no, le falta un poco. O búsquedas como, por ejemplo, ¿cuánto mide Messi? Pues claro, eso Ya, tanto para el nivel de negocio no tiene ningún tipo de valor tampoco. claro, Entonces, las búsquedas que son más informativas, que sí. solamente es para saber algo, me lo responde y ya está, ahí sí que puede tener un cierto valor hacerlo con ChatGPT porque te lo resume. Bueno, digo ChatGPT porque es la más conocida, pero que hay Sí, muchas. sí, hay Bueno, muchas para más. simplificar, vamos a decir solo esa. Vale. Entonces, para ese tipo de búsquedas va bien, pero si tú te quieres comprar una zapatilla, no vas a preguntarle a ChatGPT o al final acabarás llegando a una web. Si tú buscas una marca en concreto, lo más probable es que tampoco lo utilices. Entonces, bueno, depende del caso, pues es más probable que Google te siga siendo más valioso. Pero aún Muy así, bien. imagino que vamos a entrar de aquí poco a ello eh, para posicionar en ChatGPT, digamos, es muy Sí, importante también tener un buen SEO. sí, Así no, que totalmente. Sí, todo no, va a no, sí, estar sí. relacionado. Vamos camino de ello. O sea, estamos empezando con las IAs, es la punta del iceberg, obviamente. Pero como bien dices, Google todavía tiene ese peso, aunque Google también se está adaptando a la Sí, IA. sí, Pues sí. para terminar, lo que te voy a preguntar es que nos resumas un poco la situación y que des esos consejos a los emprendedores que además, bueno, emprendedores y profesionales que están ahora revisando sus webs, porque creo que lo que has dicho es muy importante de la nueva visión y la forma que tienen que aplicar ahora el SEO. Ujú. Vale. Entiendo que lo podemos enfocar un poco en la IA o te refieres más en general. Pues lo que tú creas que es importante para los que están Ujú. ahora con el tema de la web y del SEO. Vale. A ver, lo más importante, yo creo que lo hemos comentado antes, de resolver, o sea, la primera pregunta que te tienes que hacer si quieres trabajar el SEO es cómo puedo satisfacer al usuario, qué puedo hacer para ayudarle más y si mi Muy bien. contenido es el mejor en ello, etcétera. O sea, siempre tienes que estar, el centro de tu universo tiene que ser la persona que te llega a la web, ni Google, ni tu negocio, nada, es el usuario. Entonces, Ujú. eso, con esa premisa, ya tienes la mayoría de dudas y cosas que puedas tener el deseo cubiertas. Y luego, quiero comentar algunas cosas también de la parte de la IA, porque he mencionado antes de que tener un buen SEO va a Sí, ayudar a que puedas aparecer en ChatGPT y sí, quiero hacer dos cosas aquí. Que el SEO al final está muy centrado en Google,
porque Google es el motor principal y es el que mueve más volumen de personas y entonces pues, te interesa tener buen posicionamiento ahí. Sí, Pero al final el SEO se basa en que cuando alguien busque tu negocio, aparezcas tú. claro, Entonces, sea Google, sea Amazon, sea TikTok, sea cualquier tipo de buscador y cualquier sitio donde haya personas escribiendo una palabra o un conjunto de palabras y espera encontrar algo, sí, ahí hay SEO. Entonces ahora claro, mismo es Google porque es donde más negocio hay. Pero si de aquí 10 años es ChatGPT o es cualquier otro tipo de buscador, pues también se va a optimizar y también habrá estrategias para poder aparecer ahí. claro, Entonces, un pequeño tip para acabar posicionando bien en ChatGPT, uno sería que tu web, obviamente, a nivel técnico esté bien, porque si un ujú, robot no puede procesarla, es imposible que una IA o cualquier tipo de bot entienda tu contenido. Y exacto, dos, es muy importante trabajar todo lo que viene siendo tu autoridad de marca. Al final, si tú dices cuáles son las mejores herramientas para, no sé, para cualquier cosa, sí, las mejores calculadoras online, pues al final lo que va a hacer es hacer esa búsqueda en su motor interno, que puede ser Google o puede ser Bing sí, o puede ser cualquier otro, va a hacer una búsqueda, va a encontrar los primeros resultados y a partir de ahí va a elaborar una respuesta. claro, Entonces, lo que él te está resumiendo no viene siendo otra cosa que los resultados que están apareciendo por arriba en Google, en SEO. exacto. Vale, vale, Entonces, muy al final, es un interesante. sistema que se retroalimenta entre él. Que sí, que pueden haber a lo mejor algunas estrategias que son específicas para LLMs, ¿no? Para estos algoritmos Sí, de generación de contenido, pero ahora mismo está todo muy, muy verde. Entonces, si tú ahora le preguntas cuál es la mejor tienda de moda, lo más probable es que te vaya a recomendar las mismas que te recomienda Google, porque son las que salen arriba. claro. Alguien que es desconocido completamente para nivel de SEO, también lo va a ser para una IA. Entonces, por ahora sería que si quieres aparecer bien en ChatGPT, si es que eso llega a ser, Sí, que llega a mover gran cantidad de masa, digamos, en el futuro, pues empieza a trabajar todo lo que sea el SEO, artículos donde diga mejores herramientas para no sé qué, o mejores profesionales de sí, coaching para emprendedores. Todos esos listados, comparativas, hacerte una figura reconocida, ¿no? Tu marca, tanto profesional como como si fueras una empresa. Todo eso trabajarlo te va a ayudar a que en el futuro, si alguien pregunta quién es Pilar Paredes en ChatGPT, pues aparezcas tú. Y si alguien pregunte quién es el mejor en X cosa, pues puedas salir tú también. ok, pues oye, fantástico. Nos queda ya un par de minutos. Muchísimas gracias, Cristian. O sea, todo lo que has dicho, abres una puerta nueva a algo que, bueno, podríamos estar aquí hablando horas y horas. Recomendaré a todo el mundo que visite, además, tu web está muy bien hecha, es muy interesante y es el reflejo de lo que tú haces, lo cual invitamos a todo el mundo a que te visite. Y muchísimas gracias por explicarnos esto tan bien. Y bueno, espero que continuaremos. A medida que vaya aumentando la visibilidad de ChatGPT, te preguntaremos muchas más cosas. Muchísimas gracias, Venga. Cristian, por estar aquí. Nada, encantado. Gracias a ti.